¿Me confirman si se logra ver? Ok, gracias. Bien, en principio, buenas noches, estimados. Gracias por su presencia. Como bien dijo Yamile, el día de hoy yo voy a hablar sobre una temática bastante importante, que es la motivación en el desempeño laboral. En ese sentido, vamos a hacer algunas puntualizaciones, algún abordaje teórico que es necesario, puesto que si bien mucho se habla de motivación, muchas personas no conocen a profundidad qué conlleva la motivación, las clases de motivación, las perspectivas que hay de la motivación y la importancia que conlleva eso. Y así también existe una relación directa, importante de lo que es la motivación con el desempeño laboral. Y por último, vamos a ver lo que es la importancia en sí de la motivación y su relación, reitero una vez más, en el desempeño laboral. Vamos a arrancar entonces con algunas definiciones generales de lo que viene a ser la motivación. Es necesario hacer notar previamente qué es la etimología, luego vamos a ver sobre la RAE, qué es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, y vamos a recurrir a algunas definiciones de, por ejemplo, del psicólogo Abraham Maslow y otra de Núñez, relativo a la motivación, para que tengamos una idea básica y general e irnos adentrando poco a poco en lo que viene a ser la motivación intrínseca y su relación en el desempeño laboral. Etimológicamente, la palabra motivación proviene del latín motus o motivus, que significa causa del movimiento, y remite justamente a la idea de movimiento, relacionándose aquello con lo que moviliza a las personas para ejecutar una actividad. En todo caso, todas las personas, todos los seres humanos tenemos siempre algún motivo, alguna razón que nos conlleva a realizar cierto tipo de conductas, ¿cierto? Entonces, existe una clara relación de la etimología de motivación con movimiento. ¿Qué es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española? Motivación, acción y efecto de motivar, motivo o causa, conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Aquí encontramos un elemento bastante interesante en la RAE que dice factores internos o externos. Más adelante vamos a ver que existen dos tipos de motivación. Uno es intrínseco y otro es intrínseco, o lo que la RAE llama externos e internos. Pero eso ya lo vamos a ir detallando un poco más adelante. ¿Qué es lo que nos dice este psicólogo Abraham Maslow? Dice, respecto a la motivación, la fuerza de voluntad que nos impulsa para superar todas las dificultades que se nos presentan día a día. La motivación nos refiere a esas ganas que impulsan a querer conseguir un objetivo y satisfacer nuestras necesidades humanas. Es necesario hacer notar que Abraham Maslow es un psicólogo de la corriente humanista. Justamente él habla de la pirámide de las necesidades. Entonces es interesante esta definición que da respecto a la motivación. Claramente señala es la fuerza de voluntad. Obviamente las dificultades siempre va a haber, ¿cierto? Día a día, pero el objetivo de la motivación es ir superando esas dificultades e ir viendo a los problemas como un reto, ¿cierto? No como un obstáculo, sino como un reto a superar. Otra definición es de Núñez respecto a la motivación, de manera general, que dice que es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el nivel de activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de acción y el concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los principales indicadores motivacionales. Claramente, aquí como señala, el hecho de perseverar
en una tarea, de seguir intentando, es un indicador de lo que viene a ser la motivación, ¿no? Ese empeño que tenemos, obviamente, previamente señala acá la activación, dirección y persistencia, ¿no? Si una persona está motivada, se va a ver, se va a notar, se va a reflejar en lo que es su conducta. Pero de igual manera, cuando una persona está desmotivada, se puede apreciar cierto tipo de conducta, el desgano, la apatía, la indiferencia, el aislamiento que puede tener esa persona, ya sea dentro de su trabajo o ya sea en su colegio, en la universidad, etcétera, ¿no? Pero son aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Como estamos viendo, la motivación abarca diferentes elementos, ¿cierto? Es bastante amplio hablar de la motivación. En ese sentido, existen diferentes investigaciones relativas a la motivación. Simplemente a manera de mención tenemos aquí algunas. La motivación a nivel científico está siendo estudiada en diferentes universidades. Hay bastantes artículos científicos en repositorios digitales respecto a la motivación. Y vamos a ver que se la enfoca y estudia desde diferentes áreas. Por ejemplo, María Esther Espinosa Alarcón y Patricia Torres Castro han elaborado una tesis de maestría referida a la motivación extrínseca e intrínseca en el rendimiento académico en el área de comunicación en alumnos del quinto ciclo de educación primaria del distrito de Chancay. Esta es una tesis que se ha llevado adelante en Perú y obviamente hace ya mención a los dos tipos de motivación, extrínseca e intrínseca, pero desde un punto de vista exclusivamente educativo, ¿cierto? De manera específica, su población son los alumnos del quinto ciclo de educación primaria. Ahora vamos a ver otro enfoque de la motivación en otra tesis, que es, por ejemplo, Fabiana Belis Rodríguez, en la ciudad de La Paz y Bolivia, plantea su tesis, que se titula Factores intrínsecos y extrínsecos de la motivación y su relación en el desempeño laboral del personal de la Gerencia de Salud Cosmil. Esta es una tesis de maestría en psicología organizacional. En ese entendido, como pueden apreciar en el título, hace netamente hincapié en lo que viene a ser la motivación intrínseca y extrínseca en el desempeño laboral, en este caso de esta institución que es Cosmil. Los resultados son bastante interesantes respecto a esta tesis para aquellos que quieran profundizar. Van a ver en todo caso que hay factores intrínsecos propios de la persona que incluso están por encima de factores externos. Tenemos otra investigación también de nuestro país, que es de Mirko Flores y Griselda Medina, de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Ellos han planteado un programa motivacional para mejorar la motivación intrínseca en los deportistas seleccionados del equipo bolivariano de las disciplinas de boxeo, esgrima, karate-do y tenis de mesa. Obviamente este programa está enfocado la motivación desde un punto de vista deportivo, ¿no? De la psicología del deporte. Entonces, como pueden apreciar, la motivación es estudiada desde diferentes puntos de vista: organizacional, educativo, desde el deporte, e incluso otras ramas, otras ciencias también. Nosotros vamos a dar en la presente exposición algunas perspectivas teóricas desde la psicología respecto a lo que viene a ser la motivación. Es necesario hacer notar que la psicología, una ciencia relativamente nueva, el anterior siglo, surgió una corriente conductual. ¿Qué es lo que decía, según Santroch, respecto a esta perspectiva conductual? La primera, que la motivación puede ser condicionada, de cualquier persona puede ser condicionada en su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, es considerado como cualquier otro animal que puede ser sujeto a estímulos y respuestas, a recompensas y castigos, y con eso se puede modificar la conducta de una persona.
Por eso es de tipo conductual, ¿no? Estímulo-respuesta. Skinner, Pavlov, ellos son los psicólogos, en todo caso, conductistas que se encuentran en la psicología, y señalaban ese aspecto, ¿no? Que todo puede ser condicionado, todo puede ser modificado. La voluntad, la motivación puede ser de manera científica, obviamente, modificada y condicionada. En respuesta a este planteamiento conductual, surge una escuela humanista con Carl Rogers y Abraham Maslow como principales expositores, que ellos dicen, no, el ser humano no es un animal que está sujeto al vaivén de estímulos y respuestas, que puede ser condicionado en su comportamiento, no. El ser humano tiene una visión, una misión también trascendental, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que va más allá. El ser humano tiene, en todo caso, ideales, anhelos, etcétera, y tiene una motivación muy interna, que no solamente puede ser condicionada de manera externa, como dicen los conductualistas. Así también, posteriormente a esta perspectiva humanista, surge lo que es la perspectiva cognitiva, en la cual señalan que el ser humano, la motivación del ser humano, se rige o está muy enmarcada en lo que viene a ser los pensamientos que tiene la persona, ¿cierto? Por eso es mismo de tipo cognitivo, del conocimiento, de tipo mental, con los procesos mentales. Entonces nosotros nos comportamos acorde a lo que vayamos pensando, a lo que hemos ido conociendo, aprendiendo, etcétera, y nuestra motivación se va a ver también influenciada por lo que conocemos. Entonces, para puntualizar, la perspectiva conductual, estímulo-respuesta, toda conducta puede ser condicionada. La perspectiva humanista tiene una perspectiva trascendental, está basándonos en la pirámide de Maslow. Incluso dicen que el ser humano busca la autorrealización, ¿cierto? Que una vez satisfechas las necesidades básicas, entonces el ser humano en ese afán de superación y trascendencia, por último va a buscar lo que es la autorrealización. Y la perspectiva cognitiva, que el ser humano va a actuar, se va a ver motivado acorde a los pensamientos que éste tenga. Ahora bien, entramos a los tipos de motivación. Yo sé que muchos de estos aspectos ustedes ya lo han visto, lo conocen de manera empírica, pero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de esta ciencia, básicamente son estos dos, intrínseca y extrínseca. Algunos hablan de la amotivación, pero no se podría entender de que una persona no tenga ningún tipo de motivación. En mayor o menor grado siempre va a tener algún tipo de motivación. Nosotros nos basamos en estos dos, básicamente. Por una parte, la extrínseca, que tiene que ver obviamente con factores externos a la persona. Ejemplo, el deseo de conseguir una recompensa externa. En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿qué es lo que desea un trabajador? Obviamente ascender, ¿cierto? De cargo, ser reconocido, tener algún memorándum de felicitación, que le puedan pagar un poco más, tal vez un bono extra, etcétera, dependiendo del ámbito, si es privado, público, etcétera, pero aún así, o sea, tiene el trabajador esa motivación, ¿no? Si en todo caso le dan un bono, con seguridad, por un tiempo al menos, se va a desempeñar de mejor manera. Así también dentro de factores extrínsecos o externos está conseguir una promoción en el trabajo, lo que decíamos, un ascenso, el anhelo de ser reconocido. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Vivimos en sociedad, nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia, etcétera. Y consciente o inconscientemente necesitamos el reconocimiento de nuestro entorno. Que nuestro trabajo, por ejemplo, nos reconozcan o vean que estamos superándonos, que nos han ascendido, etcétera. Entonces, obviamente, es un factor externo que puede modificar la conducta de manera positiva, ¿cierto? A quien no le va a gustar que le asciendan en su trabajo, que le den un bono, etcétera. Entonces, obviamente se va a esforzar.
Pero también puede existir este otro factor, que es evitar una posible reprobación, sanción, castigo, podríamos decir, ¿cierto? Si un trabajador no cumple con el reglamento interno o el manual de funciones de su empresa o institución, obviamente va a ser sujeto a sanción. Si falta el trabajo, en todo caso, va a ser sujeto a memorándum, llamada de atención y de paso descuento, ¿cierto? Entonces, es también un factor para que de manera externa la persona no sea sujeto a una sanción, entonces cumple con sus tareas, ¿cierto? Cumple, pero en todo caso por miedo a ser sancionado. Estos son algunos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que busca la motivación extrínseca? La satisfacción, como dice acá, por el resultado y la aprobación. Ahora vamos a la motivación intrínseca, que es donde vamos a ir ahondando un poquito más. Como dice acá, nace del interior de cada uno. Existen trabajadores que no necesitan que su jefe les esté todo el tiempo recordando qué tienen que hacer o que son proactivos, ¿cierto? Si están tal vez al día o en su trabajo, buscan qué pueden adelantar en su trabajo o qué otra tarea pueden hacer mientras, ¿cierto? Entonces, tienen iniciativas, son proactivos y eso hay muchas personas que les nace. De manera voluntaria se ofrecen para realizar algunas tareas, etcétera, y eso es parte de la motivación, pero de la interna, porque nadie le está diciendo que haga, ¿cierto? Existe también un deseo de superación personal. Cuando hablamos de la motivación intrínseca, vemos que la persona, de manera propia, podemos decir, toma cierto tipo de decisiones, tiene anhelos. No todas las personas tenemos los mismos deseos o anhelos, varía, ¿cierto? Algunos son muy enfocados a lo material, al dinero, otros buscan una superación a nivel profesional, académico, etcétera. Entonces es diferente. Algunos puede que quieran un bono tal vez económico en su trabajo, pero otros van a querer un memorándum de felicitación, etcétera. Entonces varían. Entonces, volviendo al punto de motivación intrínseca, el deseo de superación personal va a variar de persona a persona, pero existe algo que le mueve a realizar cierto tipo de conductas. Por ejemplo, en este otro punto tenemos ganas de crecer o aprender. El ser humano tiene una necesidad desde que nace de conocer. ¿A través de qué? De la curiosidad. Los bebés cuando nacen, cuando son pequeños, tienen una necesidad de explorar, conocer, agarran todo con la mano y meten todo a la boca, ¿cierto? Entonces es un afán de conocer, tienen una curiosidad. El ser humano tiene esa curiosidad innata siempre de conocer, aprender. Si no tiene esa curiosidad, es que algo está fallando, hay algo, está desmotivado, podríamos decir. En todo caso, ustedes, los presentes, por ejemplo, están con ganas de crecer, de aprender diferentes temas, ¿cierto? A través de estos cursos de verano. Entonces, eso es parte de una motivación intrínseca, ¿no? Nadie les está obligando a pasar ciertos cursos, sino que ustedes, más allá de sus tareas personales, laborales que tienen, buscan, en todo caso, superarse, aprender. Y eso es obviamente parte de una curiosidad que tiene el ser humano. Por último, dentro de la motivación intrínseca tenemos la satisfacción de hacer bien las cosas. Existen personas, unas más que otras, que son bastante detallistas, ¿cierto? Que les gusta que todo esté bien, perfecto, que esté bien elaborado, que no tenga errores. Y eso es parte de uno mismo, o sea, le nace a esa persona. Nadie le dice, no, que tienes que corregir, que tiene que estar bien elaborado, que no tiene que tener errores. No, simplemente de manera autónoma, de manera consciente, esas personas dicen, no, estoy haciendo un trabajo, tiene que estar bien, ¿cierto? Entonces, probablemente algunos de ustedes se sientan identificados con estos aspectos de la motivación intrínseca, lo cual es muy bueno. Y obviamente todos estos aspectos están relacionados con algunos factores como ser el amor propio, porque cuando uno realiza un trabajo, está en juego también la imagen personal, ¿cierto? Entonces, si yo hago un buen trabajo,
es porque también yo tengo por propio. Así también la satisfacción personal de que he dado mis mejores esfuerzos para realizar una determinada tarea, un determinado trabajo, etc. Y algo muy importante dentro de la motivación intrínseca es justamente la creatividad. Ustedes se han debido dar cuenta que existen personas que siempre ponen su toque personal a todo lo que hacen, sea un documento, una carta, sea forrar su cuaderno, una carátula, etcétera. Siempre ponen algún detalle personal. Eso es una señal de que esa persona está motivada internamente o intrínsecamente y por eso hace cierto tipo de detalles que muchas veces no es necesario, pero les gusta dar su toque personal. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechos, encuentran una satisfacción al momento de realizar cierto tipo de tareas. Vamos a adentrarnos un poquito más en la motivación intrínseca, dado que la motivación externa es la más conocida, y van a ver la importancia de la motivación intrínseca. Acá, por ejemplo, tenemos dos definiciones. Una es de Anaya y Anaya 2010, la cual señala que la motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autorreforzarse. Esto es muy importante, dado que normalmente estamos acostumbrados a que nos motiven desde afuera, de manera externa, que sea nuestro jefe, nuestro superior el que motive, el líder del equipo sea el que motive. Pero muchas personas no tienen la iniciativa propia, ¿cierto? No saben cómo motivarse, o a veces hay personas que están un poco deprimidas, cansadas, etcétera, y esperan que sea otra persona que les saque de esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un adecuado manejo de su motivación intrínseca, que no es consciente de su motivación interna que tiene cada persona. Si bien la motivación externa te pone en movimiento, vamos a ver que es muchas veces simplemente circunstancial, temporal. Si el jefe les exige, realiza, pero si el jefe no les exige, vuelve su comportamiento a lo de siempre, al mismo ritmo, ¿cierto? Entonces, muchos critican a la motivación extrínseca de que no genera un cambio real en el individuo. Por eso es importante siempre hablar a los equipos, etcétera, de una motivación intrínseca, que sea propia, que uno sea consciente, no, estoy bajando en mi motivación interna. Vamos a ver algunos indicadores y ustedes van a ver, no, eh, no estoy conforme con los resultados, estoy sobrecargado psicológicamente, etcétera. Entonces tienen que ver la manera de ustedes mismos, como dice acá, Anaya, autorreforzarse. Pero ya vamos a entrar a ese detalle. Otro autor, en este caso Ambrose y Kulik, señalan que para algunos autores la motivación intrínseca es la verdadera motivación y aquella que debiera buscar despertarse en las personas para lograr un cambio o progreso real en su comportamiento. Justamente lo que les decía. En todo caso, es importante que todas las personas, cada uno de nosotros, tome en cuenta cuáles son los aspectos que le motivan a cada uno, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene aspectos que nos motivan, que nos gusta hacer, que los realizamos, que no es necesario incluso que nos paguen para realizar. Si nos pagan, mucho mejor, ¿cierto? Porque la motivación externa, como les decía, es circunstancial, temporal. Desaparece el estímulo, desaparece la conducta. Vamos a ver algunas dimensiones de la motivación intrínseca. Tenemos, por ejemplo, la del conocimiento. Como les dije anteriormente, cuando alguien está motivado internamente, tiene la curiosidad de aprender, de conocer, etc. Todos y cada uno de ustedes tienen hobbies, ¿cierto? Tienen algún tipo de lectura que les gusta más que otros, o quizás les gusta realizar algún deporte, practicar algún deporte, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver la manera de aprender esas técnicas, de asimilar esos movimientos, etcétera, leer tal vez en alguna revista, en el internet, etcétera, de cómo mejorar o de cómo alimentarse para mejor rendimiento, etcétera.
o si es algo teórico, van a profundizar. Entonces, todo en base a la curiosidad. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, ¿cierto? Luego van a ir a la ejecución. La ejecución, realizar de la mejor manera posible las tareas que se les encomiendan. Ustedes en sus trabajos les encomiendan tareas, pero obviamente va a variar respecto a la calidad del trabajo o producto que ustedes entreguen. Vamos a ver que no siempre es necesario, mejor dicho, los resultados, pero en los resultados no siempre está una adecuada calidad o un adecuado producto, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hacer una analogía o en todo caso un enlace, mejor dicho, con la motivación intrínseca. Una persona que está motivada, tiene curiosidad, va a ejecutar, no solamente va a pensar, sino va a hacer de la mejor manera posible. Y eso nos lleva a la tercera dimensión de la motivación intrínseca, que es experimentar sensaciones. Cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, obviamente vamos a segregar ciertas hormonas, puede ser dopamina, serotonina, etcétera, pero que nos van a hacer sentir bien, ¿cierto? Existen personas que les encanta hacer ejercicio, algunos van al gimnasio, a zumba, básquet, etcétera, porque precisamente ahí liberan endorfinas. Entonces les hace sentir bien. No es necesario que nadie les pague para que hagan esas actividades. ¿Por qué? Porque les gusta. De igual manera, en el ámbito del trabajo existen algunas tareas o funciones que nos gustan más que otras. Entonces es necesario que identifiquemos cuáles son esas tareas en nuestras funciones laborales que realmente nos gustan y que podemos incluso mejorarlas. Vamos a ver ahora lo que son algunas de las causas de la desmotivación intrínseca. Y a esto seguramente algunos de ustedes van a poder identificar y señalar tal vez que en algún momento sí han sentido alguno de estos, ¿cierto? Por ejemplo, falta o pérdida de interés en la actividad. Es común que muchas veces ya en el ámbito del trabajo existen tareas que son recurrentes, ¿cierto? Que todo el tiempo es el mismo procedimiento, etcétera, entonces se vuelve rutinario. Y esa rutina obviamente hace que perdamos el interés en ese tipo de actividad. Entonces puede haber una desmotivación intrínseca. Ustedes han debido ver en algunas instituciones públicas o privadas, existen personas que tratan mal a las personas, ¿cierto? O están clarito, aburridas, desganadas, no te atienden bien, se toman su tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas reciben un sueldo por parte del empleador o la institución, se les paga, pero entonces la falla no está en lo que viene a ser una motivación externa, sino hay un problema en la motivación interna de esa persona. Otra causa de desmotivación intrínseca es la falta de autoconfianza. Esto suele suceder muchas veces cuando son jóvenes profesionales, entran a trabajar a alguna institución, empresa, un cargo, y existe el miedo, ¿no? ¿Podré realizar estas tareas? ¿Será que voy a poder realizar, ejecutar estas tareas? Existe esa duda, ¿no? Entonces, falta de autoconfianza. Obviamente, a un principio es normal, pero si esa falta de autoconfianza es frecuente, constante, entonces obviamente es un indicador de que existe una desmotivación interna o intrínseca. A veces también nos desmotivamos cuando está presente el desánimo. ¿Qué quiere decir? Que pese a nuestro mejor esfuerzo, no llegamos a realizar lo que viene a ser lo que queríamos. No logramos los resultados esperados, en otras palabras. Hemos puesto todo de nosotros, pero no hemos alcanzado la meta que nos han señalado. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Entonces, el desánimo también es otro factor de desmotivación. Agotamiento psicológico. Cuando ustedes trabajan, algunos trabajan, estudian, tienen otras ocupaciones familiares, sociales, etcétera, entonces conlleva lo que es un agotamiento.
físico, mental, ¿cierto? No somos máquinas. En ese sentido es importante también recomendar de que en temporadas que estén ustedes muy saturados de trabajo, etcétera, de tareas, procuren darse, aunque pequeños espacios de tiempo, para poder distraerse, relajarse, liberar esa tensión. ¿Por qué? Porque en muchos casos podemos estar motivados, querer lograr ciertos resultados, pero el cuerpo, reitero, no es una máquina, ¿cierto? Se cansa. Entonces, si nosotros seguimos exigiendo al cuerpo, vamos a llegar al agotamiento físico, psicológico, y si persistimos en ese esfuerzo, vamos a llegar a lo que tanto se maneja, que es el estrés, ¿cierto? El estrés negativo, en todo caso, el diestrés, ¿cierto? Ese estrés que nos cansa, que nos hace doler la cabeza, etcétera, ¿cierto? Que no nos deja dormir en muchos casos. Por último, otra causa de desmotivación es las alteraciones psicopatológicas que obviamente tienen que estar diagnosticadas por un profesional como ser un psiquiatra, ¿cierto? Un psicólogo en todo caso, que evidencie que existen ciertos rasgos, indicadores de determinado trastorno. Obviamente alguien que tiene un trastorno eh, tiene con seguridad una desmotivación, porque tiene cambios de humor repentino, a veces está medicado, etcétera. Entonces, obviamente eso influye en lo que es su estado de ánimo. Entonces, si ustedes encuentran tres o más de estos indicadores que les he señalado, si encuentran que tienen, obviamente están desmotivados, ¿no? O si ven que alguna persona anda con falta de confianza, anda desanimado, anda cansado, entonces obviamente eso es desmotivación intrínseca y no así el error no está en lo que viene a ser la motivación externa o extrínseca, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, es importante conocer lo que viene a ser la motivación intrínseca y las causas de desmotivación de este tipo de motivación. Ahora bien, ya nos adentramos a lo que viene a ser el desempeño laboral. Todos, tarde o temprano, sí o sí tenemos que emprender lo que viene a ser una actividad, ¿cierto? Tipo laboral. Sí o sí trabajamos. Entonces, vamos a considerar dos definiciones de lo que viene a ser el desempeño laboral. Yo sé que muchos de ustedes tienen una noción, una idea, pero siempre es necesario y oportuno basarnos también en bibliografía, en definiciones científicas que nos van a poder aportar un mayor conocimiento y comprensión del objeto, en todo caso, de estudio o del tema que estamos tratando. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, LASA 2012, citado por Rojas? El desempeño laboral es la forma como cada trabajador lleva a cabo sus tareas o labores, teniendo como fuente a la motivación, que es la que permite desarrollar la realidad y el éxito de la organización. Más aún cuando el recurso humano se encuentra como factor determinante en en un excelente desempeño, la supervisión, orientación y dirección de las. Aquí se los he resaltado, por ejemplo, teniendo como fuente a la motivación. Entonces, no solamente lo digo yo, sino otros estudiosos, en todo caso investigadores, que señalan que el desempeño laboral tiene una íntima relación con la motivación. Incluso es la fuente, como dice acá, de lo que viene a ser el desempeño laboral. Un trabajador que está motivado intrínsecamente, extrínsecamente, con seguridad va a dar resultados positivos a la organización. Pero si un trabajador no tiene motivación intrínseca, por más que tenga motivación extrínseca, de igual manera no va a dar buenos resultados en el desempeño laboral. Otra definición que tenemos es la de Sánchez, citado por Soto, el cual dice, el desempeño laboral tiene algunas características que destacan como las competencias, destrezas, necesidades y facultades que crean comportamientos,
los cuales afectan el efecto del desempeño, haciendo que las organizaciones estén siempre vinculadas con la naturaleza del trabajo. Esta parte es importante, se les voy a reiterar. Desempeño laboral tiene algunas características que destacan como las competencias, destrezas, necesidades y facultades que crean comportamientos. Si bien nosotros no podemos determinar de manera exacta el nivel de motivación intrínseca que tiene una persona, en base a indicadores podemos tener una noción, una idea de qué tan motivado está. ¿Por qué? Porque esa motivación interna se va a reflejar en su comportamiento, en su conducta, en acciones, ¿cierto? Si eso no es detallista, tiene una actitud positiva, se relaciona de manera adecuada con sus compañeros, tiene relaciones sociales buenas, etcétera. Entonces, es importante estos aspectos. Y ya que hemos hablado de del desempeño laboral, evidentemente en la actualidad muchas empresas e instituciones recurren a lo que es la evaluación de desempeño. Con seguridad ustedes han escuchado este término, que en todo caso va a tratar de determinar, de medir qué tan motivados están sus trabajadores. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Es el sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, cómo es la persona que hace y qué logra además, ¿no? Entonces, las empresas actualmente, si se han dado cuenta, desde el inicio incluso muchas empresas ya realizan lo que son tests psicológicos, ¿cierto? Existen plataformas, por ejemplo, evaluar.com, en la cual recibe todo tipo de postulaciones de diferentes empresas, universidades, bancos, etcétera, que ya no solo piden requisitos formales como ser tu título profesional, tu diplomado, posgrado, etcétera, experiencia laboral, sino que a través de los tests van a poder medir otro tipo de competencias que tienen ustedes como personas. Porque hay muchos profesionales, sí, tienen los mismos conocimientos, sí, pero en todo caso, determinar qué tipo de persona es, eso se va a lograr a través de test psicológicos, proyectivos, etcétera, que van a ayudar a determinar si esa persona puede trabajar en equipo o no, porque existen personas que sí dominan, conocen su área, etcétera, pero no pueden trabajar en equipo, ¿cierto? Seguramente alguna vez han visto personas que no evitan cualquier tipo de contacto, relación, o a veces son un poco torpes en su trato con las demás personas, con sus compañeros de trabajo. Entonces, obviamente, la evaluación de desempeño va a medir esos aspectos también, entre otros. Así también, el rendimiento. Es importante alcanzar resultados, pero también procurar que exista un equilibrio con el bienestar de cada uno de los trabajadores. Productividad, igual hacemos mención a los resultados, ¿cierto? Si los trabajadores están motivados, obviamente van a estar identificados con la empresa o institución, se van a poner, como dicen, la polera de la empresa y van a salir adelante, ¿cierto? Incluso sin que les exijan, ellos hacen de manera consciente su trabajo, sus tareas como debe ser. Eso quiere decir que está realmente motivado. Bien, pasamos a lo que viene a ser la importancia de la motivación y vamos a hacer mención a este aspecto que dice la motivación como llave del éxito, ¿cierto? Para lograr cualquiera de sus objetivos, en todo caso que ustedes tienen, van a necesitar encontrar un equilibrio entre la motivación intrínseca y la extrínseca. Les reitero, no esperen que siempre la motivación venga de afuera, venga de otras personas o venga de un estímulo externo, sino que ustedes tienen que tratar de motivarse
conociéndose a ustedes mismos, sabiendo realmente qué les gusta, cuál es su plan de vida. Todos y cada uno de ustedes tiene un plan de vida, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esos aspectos son los cuales les deben motivar, ¿cierto? Así también todos y cada uno de ustedes tiene hobbies que les gusta hacer. Entonces, eso también en algunos momentos que están tal vez un poco cansados o un poco deprimidos, les va a ayudar a salir de ese estado y ponerse en marcha como debe ser. Obviamente, si existe una motivación extrínseca, un bono, un reconocimiento, es una competencia, mucho mejor todavía, ¿cierto? Pero, reitero, no esperen siempre una motivación externa, sino enfóquense, conózcanse a sí mismos y eso les va a ayudar a motivarse, automotivarse y seguir adelante, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, señor, ¿no? Si una persona está bien, en todo caso, consigo mismo, obviamente sus relaciones sociales, laborales, etcétera, van a estar adecuadas con su entorno. Pero si una persona está desmotivada, si no tiene control de sus impulsos, obviamente en el trabajo o donde esté, va a ser un elemento un tanto difícil de tratar, ¿cierto? Mayormente las personas no conocen sus errores, entonces es difícil tratar con este tipo de personas, pero obviamente se le puede tratar de motivar externamente para que salga de ese estado tal